Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida y vamos a continuar con el libro de Mormón. Esta vez nos toca poder ver y aprender un poquito más del libro de Mormón de Jacob, el hermano de Nefi. Nefi le había pedido a Jacob que pudiera hablarles a toda su familia. Ellos ya estaban establecidos, habían escapados de sus hermanos, ya habían tenido guerra, habían hecho el templo, y ahí es Jacob que se reúne con todo el pueblo y él comienza a hablar. Y para recordar un poquito eh, de lo que Jacob estuvo hablando, esto lo saqué yo del Ben Sígueme del 2020. Dice Jacob, que era el hermano menor de Nefi, que había sido ordenado como maestro de los nefitas, quería que el pueblo del convenio supiera que Dios nunca se olvidaría de ellos, por lo que ellos nunca debían olvidarse de Él. Este es un mensaje que con toda seguridad necesitamos en el mundo actual, en el que se ridiculiza a los convenios y se rechaza la revelación. Acordémonos de Él, porque no somos desechados. Grandes son las promesas del Señor, declaró Él en el segundo Nefi 10 del 2021. Entre esas promesas, ninguna es mayor que la promesa de una expiación infinita para vencer la muerte y el infierno. Por ello, Jacob concluye diciendo, anímese pues vuestro corazón. Tenía un gran amor Jacob, Nefi, por su pueblo. Ellos estaban completamente dedicados a su pueblo. Y para poder leer un poquito mejor, vamos a ir al libro de Mormón, a la escritura misma, según de Nefi, capítulo 6. Por supuesto, no voy a tocar todos los versículos, voy a leer algunos que he escogido, pero ustedes van a poder leerlo mejor. Aquí el Jacob, él comienza, cuenta o narra la historia de- del pueblo de Judá, que los conocemos nosotros como judíos. Habla del cautiverio que han estado. Entonces vamos a leer algunos versículos. Eh, lo que sí Jacob nos ayuda a comprender nuestra función en la obra del Señor. Enseña de las condiciones que afronta todo el género humano debido a la caída de Adán y Eva. Y vamos a ver que habla mucho acerca de la caída de Adán y Eva. Nos enseña de que Jesucristo nos libera de los efectos de la caída y también nos advierte contra las acciones y actitudes que nos alejan de Jesucristo. Del capítulo 6, capítulo 10, es muy importante que podamos leer. Sí, toca muchos versículos de Isaías. Y para nosotros, también para mí, Isaías es algo difícil de entender. Podemos interpretarles algunos versículos, algunos capítulos, gracias a que nuestros profetas y nuestros apóstoles actuales nos han aclarado un poquito mejor. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 2. Dice, He aquí, amados hermanos míos, que yo, Jacob, habiendo sido llamado por Dios y ordenado conforme a su santo orden, y habiendo sido consagrado por mi hermano Nefi, a quien tenéis por rey o protector, y de quien dependéis para que os dé seguridad. He aquí vosotros sabéis que os he hablado muchísimas cosas. O sea que esta no es la primera vez que Jacob se había dirigido a ellos. Era uno de los grandes maestros y un gran apoyo para Nefi. En el versículo 3 dice, sin embargo, os hablo otra vez porque anhelo el bienestar de vuestras almas.
Sí, grande es mi preocupación por vosotros, y a vosotros mismos os consta que siempre lo ha sido, porque os he exhortado con toda diligencia y os he enseñado las palabras de mi Padre, y os he hablado tocante a todas las cosas que están escritas desde la creación del mundo. Este versículo sería muy bueno que podemos, todos los que son maestros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, puedan leer este versículo, el versículo 3. Eh, Encierra todo lo que un maestro debe sentir, debe pensar, debe anhelar y debe buscar para todos los que lo enseñan. Y voy a solamente dedicar brevemente en este versículo para todos aquellos que son maestros. Dice, porque anhelo el bienestar de vuestras almas. Este es un principio hermoso y grande para que todo maestro que tenga, no importa a dónde esté enseñando, si es en la primaria, a los jóvenes o los adultos, debe anhelar el bienestar de las almas de todos aquellos de cual él está enseñando. Esto, la forma que puede traer este anhelo de buscar el bienestar de ellos, es la única forma, es por medio del Espíritu Santo. Por eso, tanto yo como lo hemos escuchado de nuestros queridos líderes, que ellos siempre nos aconsejan que participemos de los sacramentos del día domingo. Todo maestro que va a enseñar o que va a discursar, o personas que van a discursar, es importante que puedan participar de los sacramentos, la Santa Cena que se conoce, antes de poder enseñar o de discursar. Esto hace que puedan tener el Espíritu con ellos. Sin el Espíritu nosotros no podemos llegar a sentir este deseo de buscar el bienestar de las almas de nuestros hermanos. También dice, grande es mi preocupación por vosotros. Debemos estar preocupados por ellos, tanto en lo espiritual como en lo temporal, lo físico también. Dice, y a vosotros mismos consta que siempre lo ha sido así. No solamente sea de un domingo o de un día de enseñanza, sino que mostremos nosotros siempre que nosotros hemos estado interesados en el bienestar de ellos siempre, en todo momento. Y que os he enseñado las palabras de mi Padre, o sea, del profeta, que nosotros debemos siempre estar enseñando las palabras de nuestros profetas, de nuestros apóstoles, de nuestros líderes, de las cosas que están escritas, lo que aparece en las escrituras que conocemos. Eh, Esto es este versículo ayuda al maestro a poder prepararse mejor, a entender el propósito de la enseñanza y que nosotros nos ayude especialmente a mejorar y a progresar como maestro. Este es una hermosísima enseñanza, un gran versículo para todos aquellos que van a enseñar. Em, Vamos a leer el versículo 5, dice, y ahora bien, las palabras que os leeré son las que habló Isaías acerca de toda la casa de Israel. Por tanto, se os puede comparar porque pertenecéis a la casa de Israel. Y hay muchas cosas que Isaías ha hablado, las cuales se os puede comparar, pues sois de la casa de Israel. Tanto para en ese momento, cuando Jacob le hablaba, también para nosotros, porque nosotros también somos de la casa de Israel. En el versículo 6, y estas son las palabras, así dice el Señor Dios, he aquí yo alzaré mi mano a los gentiles y levantaré mi estandarte a los pueblos y traerán en brazos a tus hijos y en hombros llevarán a tus hijas. Y el 7 que también vamos a leerlo porque el 6 y el 7 está referido a Isaías capítulo 49 de los versículos 22 y 23. Y reyes serán tus sayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro hacia la tierra se postrarán ante ti.
y lamerán el polvo de tus pies, y sabrás que yo soy el Señor, porque los que me esperan no serán avergonzados. Y, también habla de una forma de que nosotros también podemos interpretarlo bien, que en el versículo 8 y 9 dice, y ahora yo, Jacob, quisiera hablar algo concerniente a esta palabra, porque he aquí que el Señor me ha manifestado que los que se hallaban en Jerusalén, de donde vinimos, han sido destruidos y llevados cautivos. A Jacob el Señor le mostró todo lo que lo que había sucedido allá en Jerusalén. Pero el versículo 9 dice, no obstante, el Señor me ha mostrado que volverán otra vez. Y vamos a ver estas dos cosas, ¿no? De van a ser llevados cautivos, pero van a volver. De acá al capítulo 10 vamos a ver que él se refiere mucho a esto, de que han sido llevados por los motivos, ya vamos a leerlo, y también van a volver, ¿por qué van a volver nuevamente? Y también me ha mostrado que el Señor Dios, el Santo de Israel, se ha de manifestar a ellos en la carne. Aquí está hablando acerca de la venida del Salvador, cuando nace. Se ha de manifestar a ellos en la carne, y después que se haya manifestado, lo azotarán y lo crucificarán, según las palabras del ángel que me lo comunicó. Em, Ellos fueron llevados cautivos en el tiempo del rey Nabucodonosor II. Ellos fueron sacados de ahí. eh, Ellos pensaron que nunca iban a, Jerusalén nunca iba a ser destruido, pero llegó Nabucodonosor II y, y fueron llevados, más o menos se calcula, unos 70 años tuvieron cautivos en Babilonia. Luego vuelven, como dice el versículo nuevo que hemos leído, ellos van a volver y regresan gracias al rey de Persa, Ciro. Ciro, el rey de Persa, conquista Babilonia y por una profecía él se entera de que él era la persona que iba a hacer volver al pueblo de Israel nuevamente a Jerusalén. Y allí que lo manda de regreso y ellos vuelven. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al versículo 11. Dice, por lo que después que sean echados de un lado a otro, pues así dice el ángel, muchos serán afligidos en la carne, y no se les permitirá perecer a causa de las oraciones de los fieles, y serán dispersados y heridos y odiados. Sin embargo, el Señor será misericordioso con ellos, para que cuando lleguen al conocimiento de su Redentor, sean reunidos de nuevo en la tierra de su herencia. Y aquí el Señor le dice que muchos van a morir, pero muchos van a también van a ser afligidos, pero van a permanecer gracias a las oraciones de los fieles. Y está hablando ahora en el tiempo futuro, cuando lleguen al conocimiento de su Redentor, serán nuevamente reunidos en sus tierras. Y el versículo 14. Y aquí, según las palabras del profeta, el Mesías se dispondrá por segunda vez a recuperarlo. Por lo tanto, cuando llegue el día en el que Él crean, Él se manifestará a ellos con poder y gran gloria, hasta la destrucción de sus enemigos, y no serán destruidos ninguno que crea en Él. Em, yo tengo aquí algo que habló nuestro presidente, porque el presidente Nelson, perdón, lo que habló el presidente Nelson acerca de esto del Mesías se dispondrá por segunda vez recuperarlos. O sea que está hablando nuevamente aquí del recogimiento de Israel. Serán traídos nuevamente.
Y tengo algo que quiero compartir. El presidente Nelson nos habló del recogimiento, que yo muchas veces ya lo he usado, ¿no? Pero es muy importante que siempre lo estemos recordando. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Esto es lo más importante. En este tiempo, en este momento, esto es lo más importante. ¿Y de qué forma podemos participar? Él nos sigue hablando y dice, nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merecen escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Nuestra obligación es decirle que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada en la tierra nuevamente y que tenemos profetas y apóstoles. Ellos van a decidir si quieren saber algo más o no. Am, Y esto es importantísimo. Y también él nos dijo algo más. Voy a compartir también otra cosita que él dijo acerca del recogimiento, que le habló a los jóvenes, pero también nosotros podemos participar porque, ¿por qué? Porque estamos viviendo en este tiempo. Dice, mis queridos jóvenes extraordinarios. Ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, el momento más crucial en la historia del mundo. No, no se le pone la piel así, se la china, le dicen algunos, o piel de gallina, cuando escuchan algo así, cuando el profeta nos habló aquella vez y, y podemos leerlo nuevamente. Se nota que esto es el Espíritu Santo que nos está diciendo, de lo que Él está diciendo, esto es verdad. El momento más crucial en la historia del mundo para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. No hay nada que sea de mayor consecuencia, absolutamente nada. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión por la cual fueron enviados a la tierra. Esto lo dijo en el 2018. Todos los jóvenes que actualmente están y pueden escuchar, pueden saber, tienen que saber que ellos han sido preparados para este tiempo porque su misión es recoger a Israel. ¿Cómo recorrer? No estamos hablando de allá que todo lo que son judíos, buscarlo a lo que son, que lo conocemos como judíos, en realidad son israelitas, porque son de diferentes tribus. Eh, eh, Buscarlo a ellos nomás. No, no, no. Todos somos, todos tenemos sangres israelita. Todos tenemos que ser recogidos en el pueblo de Israel. Todos. No importa el color, no importa la raza. Todos somos recogidos en el pueblo de Israel. Todos tenemos que buscar la forma de traer. Él dice de los dos lados del velo. O sea que si muchos de nosotros no podemos, por algún motivo, de andar predicando el evangelio, salir con los misioneros o hacer una misión, podemos hacerlo en el templo llevando a todos nuestros antepasados, presentarlos, hacerles las obras vicarias para ellos, también para nuestros amigos, ayudar a nuestros amigos que ellos puedan tener su genealogía y que realicen las ordenanzas del templo. Esto es lo más importante en este momento.
No hay otra cosa más importante. Esto es lo de mayor consecuencia y lo más importante en la tierra. Bien, vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al versículo 17. Empero así dice el Señor, aún los cautivos les serán quitados al poderoso, y la presa al tirano será librada, porque el Dios fuerte librará a su pueblo del convenio, pues así dice el Señor, yo contenderé con aquellos que contiendan conmigo. En su momento dado, el Señor va a vencer a todo esto que los tienen cautivos, a todos que lo están privando de la libertad, estos tiranos que ahora se pueden ver qué poderoso, como que nunca va a poder entrar el Evangelio a su debido tiempo cuando el Señor considere prudente, cuando el Señor considere que ya es tiempo, el Evangelio va a entrar de alguna forma a ellos. No sabemos cómo, pero el Señor sí sabe el momento, el tiempo y cómo va a entrar el Evangelio. Ellos van a recibir el Evangelio de Jesucristo. Ellos van a saber que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada y que hay un profeta y apóstoles en este tiempo. Todos van a escuchar el Evangelio, todos van a tener la oportunidad de saber que esto está sucediendo. Ahora, la decisión es de ellos, aceptar el Evangelio o no. Bien, ahora vamos a pasar al capítulo 7. Aquí habla del ministerio terrenal de Jesucristo y también de su expiación. Y dice que podemos verlo y compararlo con Isaías 50. Leeremos solamente algunos versículos. Dice, sí, porque esto dice el Señor, ¿te he repudiado yo o te he echado de mi lado para siempre? Pues así dice el Señor, ¿dónde está la carta de divorcio de tu madre? ¿A quién te he abandonado? ¿O a cuál de mis acreedores te he vendido? Sí, ¿a quién te he vendido? He aquí, por vuestras maldades os habéis vendido, y por vuestras iniquidades es repudiada vuestra madre. El Señor nunca lo ha abandonado. Ellos son los que han abandonado a Dios. Dios siempre estuvo extendiendo su brazo para ellos, para ayudarle, para recibirle, para bendecirle. Ellos se alejaron, ellos fueron en busca de otros dioses. Em, Vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor, que obedece la voz de su siervo, que anda en tiniebla y carece de luz? Aquí la pregunta es, si nosotros, si el que teme al Señor, ¿puede andar en tiniebla o carecer de luz? Eso sería. Si nosotros tememos porque obedecemos a Dios. Recuerden que la palabra temer no es como la usamos ahora, de temor, de tener miedo. No, habla de obediencia. ¿Quién es aquel de entre vosotros que si obedece al Señor va a andar en tiniebla o va a carecer de luz, de la guía del Espíritu Santo? Si nosotros nos esforzamos en guardar los mandamientos, y buscamos al Espíritu Santo como guía, no tenemos que tener miedo. La oscuridad nunca nos va a vencer. Siempre vamos a tener luz, que es el Espíritu Santo. Él va a iluminar nuestros caminos y nosotros debemos confiar en Dios y en Jesucristo y confiar que el Espíritu Santo nos guiará. Y también habla de aquellos, ¿no? Dice, he aquí todos vosotros que encendéis fuego, que os rodáis de centellas, que rodeáis de centellas, andad, andad a la luz de vuestro fuego y de las centellas que encendiste.
Todos aquellos que no quieren seguir los consejos de Dios, de los apóstoles, de los profetas, que ellos andan por su propia luz, por su propia sabiduría, buscan sus propios consejos, no aceptan el consejo de Dios, ellos se creen sabios en su propio conocimiento. Esto es andar a la luz de su propio fuego, a la luz de las centellas que ellos tienen. Em, no le va a servir de nada en el en el día que vendrá la segunda venida o en el día de juicio. Porque dice, esto vendrá de mi mano, en angustia yaceréis. Todos aquellos que se creen sabios, vamos a ver, también va a tocar una parte de todos aquellos que se creen sabios, inteligencia, a su propia vista nomás, ¿no? Y vamos a pasar al capítulo 8 que dice, que habla acá que en los últimos días el Señor consolará a Sión y recogerá a Israel. Vamos a leer versículo 4 y 5 dice, atiende a mi palabra, oh pueblo mío, y escúchame, nación mía, porque de mí saldrá una ley y estableceré mi justicia para luz del pueblo. Cercana está mi justicia, salida a mi salvación, y mi brazo juzgará a los pueblos. En mí esperarán las islas, y en mi brazo confiarán. Esto está referido también a Isaías 51 y 52, versículo 1 al 2. El versículo 7 dice, oídme lo que conocéis la rectitud, pueblo en cuyo corazón he escrito mi ley. No temáis la afrenta del hombre, ni tengáis miedo de sus ultrajes. Estos son hermosos versículos que nos dan a nosotros esperanza y que podamos llegar a tener paciencia en los momentos difíciles. En el versículo 12 dice, yo soy aquel, sí, yo soy el que os consuela. He aquí, ¿quién eres tú para temer al hombre, que es mortal, y al Hijo del hombre, que será como el heno? Debemos confiar, poner toda nuestra confianza en Dios. El hombre de por sí no es nada. Dios es más poderoso que todo. Esto es lo que quiere mostrar en este capítulo 8, que Dios es más poderoso que todos. Sé que viviendo en esta carne, viviendo en este cuerpo, sentimos dolor, sentimos miedo, sentimos que no podemos contra los que nos ataquen o los que nos lastiman, los que nos hieren. Pero debemos confiar. Sé que no es fácil hablarlos cuando no estamos viviendo bajo a aquellos tiranos, aquellos que oprimen al pueblo, que sufren. Si no estamos pasando por esto, es muy difícil poder entender las situaciones del miedo, del dolor, de la agonía, del no poder dormir por el miedo de que entren a la casa, o los maten, o los violen, o los destruyan. Sé que son palabras muy duras, pero esto es lo que muchos de nuestros hermanos están pasando en muchas de las naciones que han sido oprimidas por líderes malvados y perversos tiranos que buscan la destrucción y el sufrimiento del pueblo. Pero el Dios nos hace llegar a esto. No temáis al hombre, confiad en mí. En el versículo 15 dice, pero yo soy el Señor tu Dios, cuyas olas se embravecieron. El Señor de los ejércitos es mi nombre. Del 17 al 23 habla son acontecimientos que van a suceder en el futuro. Vamos a leer el versículo 22. Así dice tu Señor, el Señor y tu Dios, que aboga la causa de su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz del temor, los sedimentos del cáliz de mi furor. Nunca más lo volverás a beber. Y esta es la promesa que hace de eh, que después que reciban
al Redentor, a Jesucristo, lo aceptan a Jesucristo como el Salvador, ya no van a tener que sufrir nuevamente o pasar por tantas atrocidades como sufrió el pueblo de Israel. En el versículo 24 nos dice que despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el inmundo. El día que se vista con sus ropas eh, de hermosura y belleza, cuando acepten al Salvador, ya siempre va a ser pura, nunca más va a ser destruida. Así llegamos al capítulo 9. En el capítulo 9, los judíos hablan de que los judíos van a ser reunidos nuevamente en su tierra de promisión. Acá hay mucho para hablar, pero vamos solamente a tocar algunos versículos. Quiero leerle, comenzar con leerle del versículo 1 al 2. Dice, ahora bien, amado hermano mío, he leído estas cosas para que sepáis de los convenios del Señor que ha concertado con toda la casa de Israel. Y esto es para nosotros también, porque Jacob eligió leer esto para que nosotros sepamos los convenios del Señor, que aprendamos cuáles son los convenios. Al saber cuáles son los convenios, nosotros vamos a cumplirlo y vamos a esperar en Él en gloria. El versículo 2, que Él ha declarado a los judíos por boca de sus santos profetas, aún desde el principio, de generación en generación, hasta que llegue la época en que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios, cuando sean reunidos en la tierra de sus herencias y sean establecidos en todas sus tierras de promisión. La iglesia ya fue restaurada, ahora tiene que ser predicado el evangelio. Ellos van a conocer la verdadera iglesia y van a unirse nuevamente al redil y van a estar en esa tierra. Volverá nuevamente a ser una tierra de promisión. Vamos a leer el 4 al 6. El 6 lo voy a leer unos versículos, unas partes nomás. Dice, porque sé que habéis escudriñado mucho, un gran número de vosotros, para saber acerca de cosas futuras. Por tanto, yo sé que vosotros sabéis que nuestra carne tiene que perecer y morir. No obstante, en nuestro cuerpo veremos a Dios. O sea que todos sabemos esto, santo de los últimos días, sabemos que debemos morir y luego vendrá la resurrección y con nuestro espíritu y nuestro cuerpo nuevamente inmortal, vamos a ver a Dios. Sí, yo sé que sabéis que Él se manifestará en la carne a lo de Jerusalén, de donde vinimos, porque es propio que sea entre ellos. Pues conviene que el gran Creador se deje someter al hombre en la carne y muera por todos los hombres, a fin de que todos los hombres queden sujetos a Él. Aquí está hablando que Jesucristo va a estar allí en Jerusalén y él va a ser muerto. Y esto fue algo muy difícil para muchas personas, especialmente allí en Israel, que hablaban de que iba a venir el Hijo de Dios, iba a venir el Mesías, que iba a ser el Dios, iba a estar con ellos, pero ellos no podían entender cómo el Mesías va a morir si es un Dios. ¿Cómo va a morir? ¿No es inmortal? Entonces ellos no podían entender la razón por la cual Jesucristo tenía que morir, porque si él tenía que pasar por esto para resucitar y reclamar a todos sus hijos, para que todos podamos presentarnos frente a Dios. Esta parte ellos no la podían entender. Y en el versículo 6 dice, porque así como la muerte ha pasado sobre todos los hombres, para cumplir el misericordioso designio del gran Creador. Sí o sí, la muerte tiene que venir a las personas, porque esta es la forma. Pero en el versículo 7
Aquí habla de algo que muy pocos eh, cristianos alrededor del mundo pueden entender acerca de la expiación. Y dice, por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. De modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra para no levantarse jamás. Sin esta expiación infinita, no hubiera servido de nada nuestra existencia aquí en la tierra. Era necesario que Jesucristo viniera y sufriera en el monte de Getsemaní lo que conocemos como la expiación. Y tenía que ser infinita porque alcanza y llega a todas partes. No hay lugar donde Él no pueda llegar con su expiación. Y esto es el consuelo, este es la paz, este es la forma hermosa que podemos nosotros como hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, saber que Jesucristo en su expiación, Él puede sacarnos a nosotros, no importa en el lugar que ahora nos encontremos. Si estamos en lo más oscuro de este planeta, si estamos hundidos en la parte más sucia, en el estiércol de este planeta, si nosotros buscamos a Jesucristo, Él puede sacarnos. Él puede llegar y sacarnos del lugar donde nosotros estemos. Es infinita porque no solamente alcanza la expiación a todos los hijos e hijas de Dios, sino a todo el planeta Tierra y también a otros planetas también alcanza. Es infinita porque llega infinitamente a todas partes, fuera de este planeta Tierra también. Por eso es infinita y tiene que ser infinita porque si no, muchas personas quedarían en el tormento, por más que pueda pensar de que los pecados o los crímenes que haya cometido, ellos piensan que Jesucristo no puede llegar a ellos. Sí puede llegar si nosotros se los permitimos, si nosotros dejamos que Jesucristo pueda venir a nuestro corazón, pueda llegar a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a nuestro corazón y a nuestra mente, preparándonos para recibir de esta forma la bendición de la expiación infinita gracias a Jesucristo. Todos debemos saber de esto. Y también el presidente Nelson no habló de esta expiación. Lo pueden encontrar en el de ahora, pero también en la conferencia del 1996. Dice, su expiación es infinita, no tiene fin. También es infinita en el sentido de que todo el género humano se salvará de la muerte sin fin, gracias a la resurrección. Y es infinita en el sentido del intenso sufrimiento del Salvador. Es infinita en el tiempo, ya que da fin al prototipo anterior del sacrificio animal. Es infinita en lo que abarca, porque se hizo una sola vez por todos. Y la misericordia de la expiación se extiende no solo a una cantidad infinita de personas, sino también a un número infinito de mundos creados por Él. ¿Entienden por qué es infinita? Es infinita más allá de cualquier escala de dimensión humana y de comprensión mortal. Jesucristo fue el único que podía ofrecer esa expiación infinita, dado que había nacido de madre mortal y de padre inmortal. Debido a ese nacimiento singular, Jesucristo
era un ser infinito. Por eso es necesaria la expiación infinita. Abarca todo, todas las creaciones de Él, todas las creaciones de nuestro Padre Celestial. Y nos da la oportunidad que no importa dónde estemos, dónde hemos caído, no importa en qué situación de pecado o de maldad nos encontremos, si queremos cambiar, si deseamos ser mejor y acercarnos a Dios y prepararnos para el día del juicio, Él vendrá y nos sacará. Pero debemos permitirle, debemos acercarle, dejar que Él llegue a nosotros, dejar que Él nos guíe. Es la única forma. El arrepentimiento es esencial para gozar de esta expiación infinita. Yo tengo un testimonio de esto, hermano. Él a mí me sacó también de un gran tormento. Y estoy aquí hablando con ustedes. La paz, la tranquilidad, el gozo que da cuando nosotros permitimos que Él nos saque estos tormentos que a veces tenemos. A veces hay personas que son atormentadas también por espíritu. Él también, Jesucristo lo hizo cuando estuvo. Él hizo milagros y también sigue haciéndolo ahora si le permitimos a Él, si deseamos con todo nuestro corazón seguirle a Él y cambiar nuestras vidas. El sacrificio es tener nuestro corazón quebrantado y un espíritu contrito. Esto es lo que Él pide, que nosotros dejemos las cosas del mundo. La expiación llegará a nosotros. Gracias a Jesucristo. Vamos a continuar leyendo. Este capítulo es bastante largo. Em, Vamos a ir al versículo 9. Este versículo 9 me ayudó a hacerme una pregunta y quiero compartirlo con ustedes. Y dice, y nuestros espíritus habrían llegado a ser como Él y nosotros seríamos diablos, si no fuera por la expiación, por supuesto. Ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras en la miseria como Él, sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, quien se transforma casi en ángel de luz e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato y a toda especie de obras secretas de tinieblas. Aún estas personas que hayan hecho convenios con combinaciones secretas de matar, de cometer asesinato, aún a ellos, si ellos quieren arrepentirse, si ellos desean cambiar, la expiación llega a ellos. Yo no tengo ninguna duda de que si nosotros queremos salir de esa horrible y terrible situación que se pueden encontrar de haber cometido asesinato, crímenes graves, atroces, si deseamos arrepentirnos, si deseamos cambiar, Él con la expiación infinita llegará a nosotros y nos sacará de las más oscuras tinieblas que podamos estar viviendo en este momento. Él nos puede sacar y nos traerá a la luz. Y cuando habló aquí de nuestros primeros padres, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué el libro de Mormón siempre está hablando acerca de la caída? ¿Por qué de Adán y Eva siempre? Y, y me preguntaba esto y pude saber por medio del Espíritu Santo de que muchos de nosotros también pasamos
por la misma situación que pasó a Adán y Eva. Los que son miembros de la iglesia y van al templo pueden saber que ahí en el templo nos dice que los varones pueden representar a Adán y las hermanas representar a Eva. Y en nuestras vidas también pasa lo mismo, porque a veces nosotros también caemos de la presencia de Dios. Podemos estar frente a Él, viviendo y hablando con Él, caminando con Él. El Espíritu Santo es nuestra luz y nuestra guía, pero en algún momento de nuestra vida caemos. Así como Adán cayó, nosotros también caemos. Pero Dios nos da la oportunidad. No importa si no estamos viviendo más con Él. No importa si ya no lo vemos, ni hablamos con Él, ni caminamos con Él. Pero Él nos dice que si nos arrepentimos y guardamos los mandamientos, Él nos dará la guía del Espíritu Santo para poder seguir permaneciendo hasta el día final en que nos comparezcamos ante Él. Esto para todos, a todos, que si en un momento dado en nuestras vidas eh, hemos caído y sentimos que ya Dios no nos acepta, tal vez ya no estemos recibiendo, no estemos caminando con Él como Adán, no estamos hablando cara a cara con Él, pero sí podemos por medio del Espíritu Santo recibir la inspiración. Y vamos a seguir leyendo. em, Vamos a leer el versículo 10 al 11 y dice, oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamo la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará a sus muertos, y esta muerte es la tumba. Y aquí en esto habla acerca de la resurrección, que el infierno entregará a sus muertos en el versículo 12. eh, el paraíso, en el versículo 13, el paraíso entregará sus muertos y las tumbas entregarán sus cuerpos. Del versículo 21 al 24, dice, ¿qué debemos nosotros hacer? Eh, el Elder Ox, voy a leer el versículo 18 y después voy a leer lo que dijo el Elder Ox referente a esto. Mas he aquí los justos, los santos del Santo de Israel, aquellos que han creído en el Santo de Israel, quienes han soportado las cruces del mundo y menospreciado la vergüenza de ello, estos heredarán el reino de Dios, que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo, y su gozo será completo para siempre. Ahora quiero leer lo que dijo el presidente Ox. Dice, esto dice en la Leona del 2001, pero también está en la conferencia de octubre del 2000. Muchos pasajes de la Biblia y de las escrituras modernas hablan de un juicio final en el que todas las personas serán recompensadas según sus hechos u obras y los deseos de su corazón. Pero otros pasajes se extienden sobre el tema aludiendo a que seremos juzgados según la condición que hayamos logrado. Moroni declara, el que es impuro continuará siendo impuro y el que es justo continuará siendo justo. Lo mismo ocurrirá con egoístas o desobedientes, o cualquier atributo personal contrario a los requisitos de Dios, refiriéndose al estado de los malvados en el juicio final. Alma explica que si somos condenados debido a nuestras palabras, nuestras obras y nuestros pensamientos, no nos hallaremos sin mancha, y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios.
Em, Vamos a seguir leyendo los versículos em, 21 y 22. Y dice, y viene al mundo para salvar a todos los hombres, si estos escuchan su voz. Porque aquí, Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños que pertenecen a la familia de Adán. Y sufre esto a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres, para que todos comparezcan ante Él en el gran día del juicio. Y aquí se encuentra una de las grandes diferencias que puede existir entre los santos de los últimos días y los demás que se conocen se hacen conocer como cristianos. Ellos dicen que la salvación es gratuita. Nosotros decimos que la resurrección es gratuita. Y esa es la salvación del cuerpo. Es gratuita. Pero si nosotros queremos recibir la salvación y estar presente y vivir con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo, nosotros debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, debemos arrepentirnos y realizar los convenios y vivir como familia por las eternidades. No hay otra manera, es la única forma. En el versículo 23 nos aclara y dice, y Él manda a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre. Si fuera que la salvación para estar viviendo con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo es gratuita, entonces ¿por qué Jesucristo cuando vino, Él dice que debemos, uno de los pasos importantes, tener fe en Él y arrepentirnos? Si fuera que es gratuita, es para todo, no requeriría que la persona se arrepienta, porque Él pagó por todo, no necesita arrepentirse, no necesita cambiar, no necesita, solamente necesita creer que Jesucristo es el Salvador y eso es todo. Pero vemos que no es así. Jesucristo mismo, en el Nuevo Testamento, Él habla acerca de esto, que deben arrepentirse, nacer de nuevo. No hay otra manera, no hay otro medio. Y en el versículo 24 dice, y si no se arrepienten, ni creen en su nombre, ni se bautizan en su nombre, ni perseveran hasta el fin, deben ser condenados. Pues el Señor Dios, el Santo de Israel, lo ha dicho. Cuando usamos la palabra condenado no es que van a ir al infierno, sino cuando habla de ser condenado es porque no va a estar viviendo con Dios o con Jesucristo. Van a estar viviendo en otro lugar. Nosotros los conocemos como reinos. Am, Ahora voy a leer el versículo 28, sí, el 28. Por supuesto, ustedes lo van a leer completo, ¿no? Dice, oh, ese sutil plan del maligno, oh, las vanidades y la flaqueza y las necedades de los hombres. Cuando son instruidos se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios, porque los menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura y de nada les sirve y perecerá. Estos son los que andan bajo la luz de su propio conocimiento. Uno de los grandes ejemplos que tenemos, José Smith, si no me equivoco, tenía el tercer grado de la primaria nomás. Eh, y él tenía más conocimiento, más sabiduría que cualquier otro sabio que podamos conocer en este tiempo. Am, Del versículo 29, pero bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. Eh, la instrucción es muy importante, pero para aquellos que tal vez no han tenido la oportunidad de ser instruidos, muchos de nuestros hermanos y hermanas no han tenido la oportunidad de poder aprender a leer o a escribir.
Yo sé que ustedes pueden, por medio de la fe, poder recibir la guía del Espíritu Santo, poder saber que lo que están escuchando es verdad. Y esto Dios le complace a Él también, que Él sabe cuáles son nuestras debilidades y Él nos hará fuerte. Si nosotros tenemos fe y confiamos en Él nos hará fuerte. Siempre, no es tarde para aprender, no importa la edad que tengamos. Nunca es tarde para poder aprender. Si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, buscamos la guía del Espíritu Santo, podemos aprender. Yo he escuchado de hermanos y hermanas que no sabían leer y cuando llegó el libro Mormón a su mano, ellos comenzaron a leer el libro Mormón. Gracias al libro Mormón, ellos han aprendido a leer y esto es por medio de la guía del Espíritu Santo. Si de esta forma ustedes pueden hacerlo, ustedes pueden hacer mucho más que solamente poder leer. Pueden seguir practicando, pueden seguir aprendiendo y siempre hay oportunidades para aprender. Nunca es corta el tiempo. Y al partir del versículo 30 hasta el 38, hay un hay para todos, ¿no? Y, y yo quería leerle aquí la parte este del versículo 30. Dice, me- voy a leerle lo demás, voy a hacerlo cortito, pero quería recalcar algunas palabras en este versículo. Dice, mas hay de los ricos, aquellos que son ricos según las cosas del mundo, pues porque son ricos desprecian a los pobres y persiguen a los mansos, y su corazón está en sus tesoros. Por tanto, su tesoro es su Dios, y aquí su tesoro perecerá con ellos también. Muchos al leer esta escritura dicen, bueno, yo tengo mucho poder económico, pero yo no siento desprecio por los pobres, o sea que este versículo a mí no es para mí. Ahora, ¿qué significa la palabra despreciar de acuerdo a la escritura? Despreciar de acuerdo a las escrituras es también rechazar, desdén o ignorar al prójimo o ignorar la sabiduría divina. ¿Y qué es la palabra desdén? Significa menospreciar, mostrar falta de respeto y consideración, denotando superioridad o indiferencia. Muchos de los que tienen buena posición económica muestran esta clase de desdén, que se lo conoce en la escritura, despreciar a los pobres, que tal vez han tenido la oportunidad de estudiar y no estudiaron, o, o no quieren trabajar, no quieren aprender, por eso son pobres. Y buscamos miles de excusas para no ayudar a nuestro prójimo. Y el día que mueran, no llevarán nada. Se van a presentar igual que los pobres. Y hay una parábola que Jesucristo enseñó del que estaba pobre mendigando en la puerta de un rico. Él se encontraba, el pobre se encontraba en mejor posición que el rico. Eh, y hay muchos ricos que tal vez ellos donan dinero a los servicios de caridad. Sí, ayuda mucho también esto. Pero también pasan al lado de su hermano en el mismo barrio en que se encuentran, en la misma capilla donde van, o en la misma sinagoga, o en el lugar que sea, como le llamen, templo, sinagoga, capilla. Pasan por el lado sabiendo que es pobre y son indiferentes a ellos. Y esto también se puede conocer como desprecio. Hay de los sordos, hay de los ciegos, de los incircuncisos de corazón, hay del embustero, del asesino,
Hay de los que cometen fornicaciones, hay aquellos que adoran ídolos, hay aquellos que mueren en sus pecados. Y en el versículo 39, oh mis amados hermanos, recordad la horridez de transgredir contra ese Dios santo. También lo horrendo que es sucumbir a las seducciones de ese astuto ser. Tened presente que ser de mente carnal es muerte y ser mente espiritual es vida eterna. Y en esto me quería también, en esta parte, quería eh, detenerme un segundito. Dice de ser de ánimo carnal, ser de mente carnal o de ánimo carnal. En las escrituras esto significa tener una mentalidad enfocada en deseos físicos, terrenales y mundanos, anteponiéndolos a la búsqueda espiritual. Como dijo el presidente Nelson, deja que Dios prevalezca en nuestras vidas. Em, y ahora voy a pasar a leerle. Voy a pasar directamente al versículo 41. Dice, así pues, amado hermano mío, venid al Señor, el Santo, recordad que sus sendas son justas. He aquí, la vía para el hombre es angosta, mas se halla en línea recta ante él. Y el guardián de la puerta es el Santo de Israel. Y allí él no emplea ningún ser sirviente. Y no hay otra entrada, sino por la puerta, por el, sino por la puerta, porque él no puede ser engañado, pues su nombre es el Señor Dios. Y aquí tengo algo que el Ed de Maxwell nos habló eh, acerca de esto, de que ahí en los cielos hay una puerta, el Señor Jesucristo, Él está ahí en la puerta recibiéndonos. Y el Ed de Maxwell dice, em, el autodenominado guardián de la puerta es Jesucristo, quien nos espera con un anhelo tan profundo de darnos la bienvenida como de santificarnos. Por consiguiente, allí Él no emplea ningún sirviente. Si lo reconocemos a Él ahora, Él nos reconocerá con amor y gustosamente nos dejará pasar entonces. Y voy a leer solamente algunos versículos más. Em, a ver, te voy a leer el versículo 49 que habla de que él dice lo que él siente. He aquí mi alma aborrece el pecado y mi corazón se deleita en la rectitud, y alabaré el santo nombre de mi Dios. Qué bello poder expresarse de esa forma y poder hablar de esa forma, ¿no? Aborrecer el pecado y deleitarnos en la rectitud y para siempre alabar el nombre de Dios. Y llegamos al último, el capítulo 10, nos enseña a reconciliarnos con Dios. Eh, Voy a leer el versículo 3. Dice, por tanto, como os dije, debe ser menester que Cristo, pues anoche me dijo el ángel, que ese sería su nombre, venga entre los judíos, entre aquellos que son de lo más inicuo del mundo, y ellos los crucificarán, porque así conviene a nuestro Dios, y no hay ninguna otra nación sobre la tierra que crucificaría a su Dios. Dice que él por medio de un ángel supo que se llamaría Cristo. Cristo es en griego y, y Mesías es en hebreo. O sea que es lo mismo, ¿no? Eh, Sería el Cristo o sería el Mesías.
Am, quiero leer el versículo 8. Dice, acontecerá que serán congregados de su larga dispersación de las islas del mar y de las cuatro partes de la tierra, y serán grandes a mis ojos las naciones de los gentiles, dice Dios, en llevarlos a la tierra de su herencia. Em, aquí nos habla acerca del 6 al 8, habla del recogimiento, que será primeramente en una forma espiritual. Del versículo 20 al 22 habla de que por qué o dónde fueron los israelitas llevados, como ser en el versículo 22, porque aquí el Señor Dios ha llevado a algunos de la casa de Israel, de cuando en cuando, según su voluntad y placer. Y ahora bien, he aquí el Señor se acuerda de todos los que han sido dispersados, por tanto se acuerda de nosotros también. Y nosotros fuimos, nuestras descendencias también, eh, hemos sido dispersados en el pasado y el Señor se acuerda de nosotros y nos llama. El 24, por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios, no con la voluntad del diablo y la carne. Y recordad después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Y aquí llegamos al final del capítulo 10 y, y que por terminar quería decirle que podamos leer con cuidado de este capítulo 6, capítulo 10, los versículos, preguntarnos a qué se debe, por qué dice esto o cuándo será esto. Nosotros podemos recibir por medio del Espíritu Santo inspiración y guía de acuerdo a lo que el Señor considere prudente que nosotros podamos saber. Hay preguntas que no vamos a tener respuesta en esta vida, pero debemos seguir adelante pensando que algún momento Dios considere darnos un poco más de luz. Y recordar siempre que la puerta allá en los cielos, Jesucristo nos estará esperando. Él no usa ningún sirviente. Él nos va a recibir. Él va a esperarnos a nosotros y a recibirnos. Y nosotros debemos estar preparados para ese día, poder gozar del Evangelio en este tiempo y ayudar a nuestros hermanos a que ellos sepan también de que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada. Dejar que el Espíritu Santo obre en ellos y que ellos puedan tomar la decisión por sí mismos en seguir escuchando el Evangelio o rechazarlo. Ya queda a ellos esto. Y esto es lo que tengo para ustedes en este segundo Nefi del capítulo 6 al 10 y nos veremos en la próxima. Hasta luego.